Belleza cuántica 4. En la belleza confiamos. Una parábola dodecaédrica. El dodecaedro ya ha aparecido varias veces en nuestra exposición. Siendo uno de los 5 sólidos platónicos, encarna mucha simetría geométrica. Según el propio Platón, es la forma del universo como un todo. Hemos visto cómo Salvador Dalí utilizó un simbolismo dodecaédrico para expresar una conexión cósmica que de otro modo sería difícil de pintar en un lienzo. También hemos encontrado al dodecaedro acechando en cada forma de la variedad infinita de Buckminster fullerenos, donde sus 12 pentágonos sirven de facilitadores, permitiendo a los hexágonos de grafeno cerrarse en una superficie finita. Los dodecaedros también tienen un uso muy práctico, como calendarios de mesa. Se adecúan de forma elegante a ese uso, al tener 12 caras, todas bonitas e iguales, de modo que puedes encajar un mes en cada una. Es fácil encontrar en internet las instrucciones para hacer esos calendarios, utilizando diseños recortables de cartón o papel rígido. El dodecaedro es una forma hermosa y a estas alturas se ha convertido en un amigo cercano. Ahora imaginemos que un duende juguetón quiere picar nuestro amor propio, o darnos la alegría de resolver un bonito rompecabezas. Él desconecta algunas partes del diseño y les quita las marcas, generando el enigma de la figura 39. Figura 39. Con el patrón desmontado, la imagen se vuelve más difícil de interpretar, pero aún quedan pistas reveladoras de su origen. El alfabetismo dodecaédrico nos conducirá desde esta colección de piezas de vuelta a la figura 38 y de ahí a nuestro dodecaedro platónico. Figura 38. Este precioso diseño te permitirá construir un dodecaedro. Tienes que copiar el patrón en cartón o papel rígido, luego cortarlo por el borde exterior y plegarlo por las líneas sólidas interiores, de manera que los lados con el mismo número queden juntos. Ahora es más difícil interpretar lo que vemos. La mayoría de la gente que tal vez no haya pensado mucho sobre los dodecaedros en tiempos recientes no sabría qué hacer con este patrón parcial. Pero aquellos de nosotros que hemos reflexionado sobre la belleza y sus encarnaciones, estamos preparados para el desafío. 12 pentágonos regulares idénticos, algunos pares que comparten lados, algunos tripletes listos para compartir un vértice. Eso dispara las alarmas. Reconocemos el potencial oculto de esos patrones y estamos preparados para hacer algo bello con ellos. Con este triunfo en mente, volvamos ahora a nuestra teoría central. Describe un tesoro enorme de hechos, observaciones sólidas y cuantitativas sobre el mundo físico, usando un conjunto de ecuaciones muy compacto. Como hemos visto, es un fundamento más que adecuado para la química, todos los tipos de ingeniería, la biología, probablemente, la astrofísica y buena parte de la cosmología. También es elegante. Las ecuaciones de la teoría central tienen profundas raíces en la simetría. Por esa razón, podemos reconstruir la teoría central entera a partir de unas cuantas instrucciones generales sobre los espacios de propiedad a los que pueden acceder distintas partículas, y sobre la simetría local que queremos que soporten esos espacios. Podemos especificar los datos necesarios en usar imágenes resumidas razonablemente simples, las láminas TT y UU. L, un sexto, A, U, D a la L. R, 2/3, B, U a la R. R menos 1/6, C, D a la R. L menos 1/2, R menos 1, R, 0, D, V, E a la L, E a la R, F, V a la R. 6 entidades fundamentales, más 2. Débil, fuerte, Y, 3 fuerzas fundamentales más gravedad, menos 1/2, H a la 0, H negativo, fluido de Higgs. Láminas TT, UU. Resumen de la teoría central, paso 2. La teoría central es una maravillosa descripción de la naturaleza. Sería difícil exagerar su precisión, su poder o su belleza. Y aún así, los connoisseurs de la belleza definitiva no estarán satisfechos, precisamente porque están tan cerca de la última palabra de la naturaleza. Tenemos que elevar la teoría central
a los criterios estéticos más altos posibles. Cuando se la examina con ese espíritu crítico, la teoría central muestra imperfecciones. Contiene 3 fuerzas matemáticamente similares, las fuerzas fuerte, débil y electromagnética. Todas son encarnaciones de un principio común, la simetría local de los espacios de propiedad. Y la gravedad es una cuarta fuerza. También se basa en la simetría local, aunque de un tipo diferente, simetría galileana local. La gravedad es también mucho más débil que las otras 3 fuerzas. Sería más gratificante y bello tener una simetría maestra y una fuerza global que aportaran una descripción coherente de la naturaleza. 3 o 4 es desde luego más que una, de modo que todavía no estamos ahí. Lo que es peor, incluso después de identificar las partículas que son realmente la misma entidad, solo que situada en distintos lugares del espacio, nos encontramos con 6 entidades fundamentales sin relación entre sí. También 6 es, definitivamente, más que una. También tenemos la triplicación de las familias, que parece gratuita. Y también tenemos el fluido de Higgs, que desempeña un papel único e importante en la teoría, pero aparece como otra parte móvil independiente. El fluido de Higgs se introdujo para parchear las cosas y lo hace, no para embellecerlas, y no lo hace. En suma, es un parche, sin duda, y un crítico duro podría llamarlo un follón. ¿Podría el artesano, una vez que la teoría central estaba esbozada, haberla llamado un buen trabajo semanal y haberse detenido ahí? Antes de rendirnos a ese pensamiento perturbador, volvamos a la lección del dodecaedro. En ese caso, vimos cómo la belleza, y en particular la simetría, indica una interpretación convincente de lo que de otro modo parecería un batiburrillo aleatorio. Entender las posibles simetrías de los objetos en el espacio nos llevó a percibir que solo hay un puñado de sólidos platónicos, y ese conocimiento nos permitió inferir un dodecaedro subyacente a partir de unas evidencias parciales y distorsionadas. La teoría central se basa en unas formas de simetría más complicadas que las rotaciones del espacio tridimensional ordinario, y en unos objetos, espacios de propiedad, menos familiares que el dodecaedro. Pese a ello, podemos ensayar el mismo tipo de idea. Puede que la simetría fragmentaria de la teoría central y los objetos en apariencia cojos e inconexos sobre los que actúa sean trozos de una simetría mayor que actúa sobre objetos más grandes cuyas conexiones se han ocultado a nuestra mirada. Si encontramos una respuesta positiva a esa cuestión matemática, nos insinuará nuevas teorías físicas que puede trascender las imperfecciones de la teoría central. Young y Mills nos mostraron, dada una simetría asumida y su acción en los espacios de propiedad, cómo construir una teoría correspondiente de fuerzas y partículas. En esa construcción, las simetrías vienen encarnadas por sus avatares, las partículas gauge, por ejemplo, gluones de color, bosones débiles, fotones, que median las fuerzas. Nuestra hipotética simetría mayor nos dará todas esas fuerzas y más. Gracias a los matemáticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Sophus, Lie y sus sucesores, tenemos un inventario completo de las simetrías y espacios candidatos, de modo que podemos ver si alguno de ellos cumple los requisitos. Así como hay solo unos pocos sólidos platónicos, resulta que hay solo unas pocas simetrías mayores candidatas que pueden unificar las simetrías de la teoría central, como las rotaciones de un dodecaedro, e incluso menos posibilidades razonables para los espacios de propiedad que puedan vincular los de la teoría central, como las caras de un dodecaedro. Cuando las posibilidades están limitadas, el éxito es incierto. Si la imagen coja e inconexa de la figura 39 hubiera estado coja e inconexa de un modo diferente, digamos, con 3 de los pentágonos rodeando un agujero triangular, o con 13 pentágonos en total, o con pentágonos de diversos tamaños, o con una mezcla de pentágonos y cuadrados, nuestro intento de explicarlo basándonos en la simetría oculta habría fallado. De modo similar, la estructura coja e inconexa de la teoría central tiene que estar coja e inconexa en exactamente la manera adecuada si va a encajar en el patrón de una simetría mayor. Así que, si hallamos un patrón que encaje, es improbable que sea una coincidencia. Es probable que signifique algo. Es por tanto gratificante descubrir que una de las posibles simetrías de Lie, actuando sobre un hermoso espacio de propiedad, acomoda la realidad a la perfección.
La simetría unificadora contiene las simetrías fuerte, débil, electromagnética de la teoría central. Puede actuar sobre un espacio de propiedad que tiene justo el tamaño y la forma adecuados para acomodar los quarks y leptones conocidos. Y, lo más importante, no contiene nada más. Para expertos, la simetría se basa en el grupo de rotaciones en 10 dimensiones, denotado SO10. El espacio de propiedad se basa en la representación espinorial de 16 dimensiones de ese grupo. Ese patrón fue descubierto por Howard Georgi y Sheldon Glasgow. Párate un momento ahora para echar un buen vistazo a las láminas VV y WW que documentan ese descubrimiento. Tabla superior, primera fila. Signo positivo, signo negativo, signo negativo, signo positivo, signo negativo. Valor de un sexto. Desplegando el patrón de signos como una realidad física, nos da como resultado en la tabla derecha círculo rojo sólido, círculo verde vacío, círculo azul vacío, círculo amarillo sólido y círculo púrpura vacío. Y así para todos los demás signos hasta la última fila, la cual muestra lo siguiente: signos negativo, signo negativo, signo negativo, signo negativo, signo negativo, valor de 0 y círculos rojo, verde, azul, amarillo y púrpura vacío. Y igual a menos un tercio de rojo más verde más azul más un medio de amarillo más púrpura. Tabla inferior, primera fila. Círculo rojo sólido, círculo verde vacío, círculo azul vacío, círculo amarillo sólido, círculo púrpura vacío, valor de un sexto. Y en la siguiente sección, círculo rojo sólido, círculo amarillo sólido, U minúscula. Continúa hasta el final de esta tabla, donde la última fila indica círculo rojo, verde, azul, amarillo y púrpura vacío, valor de 0, sección sin círculos y la letra menos B minúscula. Una entidad, una fuerza. Láminas V, V, W, W. Asumiendo una mayor simetría, podemos saciar la apariencia de la teoría central resumida en las láminas RR y SS de manera muy considerable. Así alcanzamos este icono soberbio de real igual ideal, cuya interpretación se explica en el texto. El razonamiento que sigue, como una especie de pie de foto extendido, explica en detalle la interpretación de las láminas. Encontrarás, en esta argumentación, toda la información que necesitas para apreciar cómo las láminas VV y WW codifican el contenido de las láminas RR y SS, que resumen la teoría central. Matriz de punto rojo, punto amarillo, punto verde, punto amarillo, punto azul, punto amarillo, punto rojo, punto morado, punto verde, punto morado, punto azul, punto morado. L, un sexto. A, matriz de U, D a la L. Matriz de punto rojo, punto verde, punto azul, R, 2/3, B, matriz de U a la R. Matriz de punto rojo, punto verde, punto azul, R, menos un sexto, C, matriz de D a la R. Matriz de punto amarillo, punto morado, L, menos un medio. 6 entradas fundamentales. D, matriz de V, E, L. Punto blanco, R, menos 1, E, matriz de E a la R, punto blanco, R, 0, F, matriz de V a la R. Débil, fuerte, Y. 3 fuerzas fundamentales. Láminas RR-SS. Resumen de la teoría central, paso 1. El hilo conductor de nuestra reflexión descansa solo en la amplia descripción en el texto principal. Los detalles más finos honran la nota 20 en las notas finales. Me dio la sensación de que era importante hacer accesibles a tu inspección los detalles de ese resultado maravilloso. Puedes decir tú mismo a qué profundidad te comprometes con ellos. Las partículas de la teoría central, dentro de ese esquema, habitan 6 espacios de propiedad separados y de distinta forma, como describimos en el capítulo anterior. Alternativamente, podemos decir que forman 6 entidades distintas. En nuestra teoría unificada, una simetría mayor conecta esos espacios de propiedad y convierte todas las partículas en una sola entidad, o multiplete. Esta unificación de la materia evoca la unificación que alcanzamos antes
entre las piezas inconexas y cojas de nuestra figura misteriosa, cuando reconocimos que encajaban en un dodecaedro. Así como las caras de un dodecaedro están todas relacionadas mediante las rotaciones adecuadas, aquí todas las partículas están relacionadas entre sí por una simetría matemática, y también mediante transformaciones físicas concretas. Si miramos las láminas VV y WW, arriba a la izquierda tenemos una tabla muy abstracta de signos más y menos. Hay 5 columnas y 16 filas. Las distintas filas contienen todas las posibles distribuciones de 5 signos más y menos, sujetas a la restricción de que el número total de más sea par. Arriba a la derecha empieza el proceso de desplegar ese patrón abstracto como una realidad física. Tiene la misma estructura, pero ahora las columnas se interpretan como representaciones de las distintas cargas de color fuertes y débiles, y pronto emergerá que las filas representan las partículas de sustancia. Las primeras 3 columnas representan las 3 cargas de color fuertes roja, verde y azul, por ese orden. Las últimas 2 columnas representan las 2 cargas de color débiles, amarillo y morado. Traducimos nuestra tabla previa de signos más y menos al nuevo formato poniendo circulitos sólidos del color apropiado donde hay signos más y circulitos vacíos del color apropiado donde hay signos menos. Los círculos sólidos, derivados de los signos más, se interpretan como media unidad de carga. Así, un círculo sólido rojo representa media unidad de carga de color rojo, y así sucesivamente. La brillantez de este factor, un medio, será evidente en un momento. Los círculos vacíos, derivados de los signos menos, se interpretan como media unidad negativa de carga. Justo entre esas 2 láminas hay una fórmula matemática simple que define una cantidad Y como una simple combinación numérica de colores. Recuerda que, en el censo de sustancias de la teoría central, que se ve en las láminas RR y SS, había unos números curiosos que reflejaban las cargas eléctricas. Esas curiosas cargas eran, en la teoría central, independientes de los colores fuerte y débil, y elegidas meramente para encajar los resultados experimentales. En un momento vas a ver cómo esos patitos feos de la teoría central maduran como hermosos cisnes en nuestra teoría unificada. Por ahora, basta con que repares en que he puesto los valores de Y que obtenemos al aplicar la fórmula a cada fila en una columna entre las 2 tablas de arriba. La tabla de abajo a la izquierda no es más que una copia de la de arriba a la derecha, y la he puesto ahí para facilitar la lectura. También he copiado la columna central de números. La tabla de abajo a la derecha es una refundición de su vecina de la izquierda, tras utilizar las reglas de blanqueado fuerte y débil para simplificarla. Te voy a llevar de la mano por este proceso en la primera fila. Las otras son similares. Según la regla de blanqueado fuerte, una mezcla igualitaria de cargas rojas, verde y azul no tiene efecto en la fuerza fuerte. Así que podemos simplificar nuestra descripción de las cargas de color fuerte de la partícula de la primera fila por lo que concierne a la fuerza fuerte, añadiendo media unidad de cada uno de los 3 colores, rojo, verde y azul. Esa operación anula las preexistentes medias unidades negativas de verde y azul, al tiempo que promociona al rojo a una unidad completa. Y, en nuestra tabla de abajo a la derecha, dibujamos el resultado, un circulazo sólido rojo, y nada de verde ni azul. Pasando a las 2 columnas de las cargas débiles, añadimos medias unidades tanto al amarillo como al morado, apelando a la regla de blanqueado débil, para obtener un circulazo sólido amarillo y nada de morado. Y ahora se revela un milagro. La lista de partículas y propiedades a las que hemos llegado, sin más que desarrollar la tabla abstracta inicial, la de arriba a la izquierda, coincide exactamente con nuestro censo de sustancias de la teoría central, láminas RR y SS. La primera fila, por ejemplo, coincide con la entrada superior izquierda de la entidad A. Los nombres convencionales de las partículas se presentan en la lámina WW, en la última columna de abajo a la derecha de la página, y te ayudarán a guiar tu investigación. Es un ejercicio festivo que recomiendo de forma encarecida, comprobar una a una las 16 filas. Antes de empezar, sin embargo, hay una última sutileza que debo mencionar. Las partículas diestras de la teoría central se representan aquí mediante sus antipartículas zurdas. Así que, si ves un signo menos antes del nombre, tienes que cambiar el signo de todas las cargas, incluida Y buscar la diestra que coincida con ella. Hasta aquí nuestro pie de foto extendido. Resumiendo,
Tras examinar las entradas de nuestras láminas icónicas de unificación V, V y W, W, hallamos una correspondencia perfecta con las partículas de sustancia de la teoría central, que se representan en su síntesis icónica las láminas RR y SS. En estas habíamos estudiado el mundo real, y clasificado sus partículas. En las láminas V, V y W, W, nuestro punto de partida ha sido muy diferente. Hemos empezado con un ideal, un espacio de alta simetría, presentado como candidato a espacio de propiedad, y hemos derivado, de forma matemática, las propiedades de las partículas que contiene su teoría de simetría local, Young-Mills. Siguiendo esos dos caminos tan diferentes, hemos llegado al mismo destino. El nuevo camino es una descripción más unificada y basada en principios más sólidos. Captura mucho de lo que sabemos del mundo de la materia en una construcción de la mente pura. Es un espléndido ejemplo de real es equivalente a lo ideal, la prueba de la realidad. Si es correcto, eso es. Las matemáticas de la simetría han revelado una perspectiva tentadora. Han esbozado un camino que conduce desde unas ideas bellas hasta la teoría central que gobierna el mundo, y más allá. Es una visión que recuerda, por su inspiración estética y su audacia, a la teoría atómica de Platón, aunque incomparablemente más sofisticada y precisa. Pero surgen dos pegas graves cuando intentamos desarrollar ese boceto grosero como un retrato de la realidad. Una es fácil de abordar, la otra supone un verdadero desafío. Nos seducirá para embarcarnos en una interesante aventura cuyo destino no está claro todavía. Empecemos por la pega fácil. La teoría extendida contiene muchas más partículas Gauss de fuerza que la teoría central, y por tanto muchas más fuerzas transformativas. Tenemos, en concreto, no solo los gluones de color que cambian una carga de color fuerte por otra, y bosones débiles que cambian una carga débil por otra, sino también mutatrones que cambian una unidad de carga de color fuerte por una unidad de carga de color débil. No hay un nombre convencional para estas partículas en la literatura, así que me he inventado uno. La broma es esta: los mutatrones producen mutaciones. Por ejemplo, hay un mutatrón que transforma una unidad de carga roja en una unidad de carga morada. Esa operación transforma la primera fila de las láminas V, V y W, W en la 15ª, como puedes comprobar. Así, el contacto con ese mutatrón concreto cambiará un quark rojo por un antielectrón. Nada semejante se ha observado nunca. Si las mutaciones existen, ¿por qué no hemos visto sus efectos? Por fortuna, este problema es muy similar a otro que ya encontramos y resolvimos en la teoría de la fuerza débil. Tal vez recuerdes que la simetría local prístina predice que los bosones débiles, al igual que el fotón y los gluones de color, tienen masa cero. Pero, si la tuvieran, su influencia sería mucho más poderosa de lo que se observa en la realidad. Ese es el problema que resuelve el mecanismo de Higgs. Al llenar el espacio del material apropiado, los teóricos hicieron que los bosones débiles se hicieran pesados y armonizaron lo real con lo ideal. Antes del descubrimiento real de la partícula de Higgs, muchos físicos se mostraban escépticos ante esa idea audaz, pero ahora la naturaleza ha testificado a su favor de la forma más elocuente. Una versión amplificada de la misma idea básica otorgaría unas masas enormes a los inoportunos mutatrones de la teoría unificada, y así suprimiría todos sus inoportunos efectos. No tenemos más que rellenar el mundo, o para decirlo con más humildad y exactitud, reconocemos que el mundo está relleno de un material que otorga masa de manera selectiva y seguimos adelante. Vamos ahora con la pega difícil. Si queremos tener simetría entre las diversas fuerzas, esas fuerzas deben tener la misma magnitud. Esto es una consecuencia inmediata de su presunta equivalencia. Pero no la tienen. La fuerza fuerte es en verdad más poderosa que las demás. Las tres fuerzas básicas no son iguales en magnitud de ninguna de las maneras, y la gravedad es, a primera vista, desesperadamente débil en comparación. Interludio importante, aunque algo técnico. Debería hacer una pausa para explicar cómo se hace esa comparación. La idea básica es la simplicidad misma. Todas nuestras fuerzas de la teoría Gauss, basadas como están en ecuaciones de tipo Maxwell, actúan entre partículas cargadas. Para las fuerzas electromagnéticas, lo relevante es la carga eléctrica. Para la fuerza fuerte es la carga de color y, para la fuerza débil, es la carga de color débil.
Para cada una de nuestras fuerzas hay una unidad o cuanto de carga. Así que, para comparar las fuerzas, no hay más que comparar cómo actúan entre unidades de carga. En la práctica es un poco más complicado por dos razones. Primera, el efecto de la fuerza débil se suprime a distancias mayores de 10 a la menos 16 centímetros y el efecto de la fuerza fuerte se suprime a más de 10 a 14 centímetros, por razones interesantes pero complicadas que hemos tratado antes, el mecanismo de Higgs y el confinamiento respectivamente. Así que, para que la comparación sea justa, solo deberíamos comparar a distancias menores que eso. Segunda, no es factible, de hecho, manipular las partículas en el espacio con ese grado de precisión. Lo que hacen los experimentadores en realidad para acceder al comportamiento a pequeñas distancias es disparar partículas una contra otra y estudiar la probabilidad de que resulten desviadas con unos ángulos relativamente grandes. Luego, deshacemos el camino, desde las desviaciones hasta las fuerzas que las causan. Tal vez recuerdes que esta fue la estrategia que utilizaron Rutherford, Geiger y Martsen para explorar el interior del átomo, allá por 1912. El principio subyacente no ha cambiado, pero hoy, al estrellar unas partículas contra otras con una energía mucho mayor, podemos acceder a distancias más cortas. La comparación de las otras tres fuerzas con la gravedad es algo más delicada. Por un lado, por todo lo que sabemos, no hay una unidad básica de carga para la gravedad, responde a la energía. Por otro lado, estamos usando sondas que tienen distinta energía para comparar fuerzas a distintas distancias. De modo que, al evaluar el poder relativo de la gravedad a esas distancias, simplemente la sustituimos por la energía adecuada a esa distancia y calculamos la fuerza gravitatoria que ejerce. Fin del interludio técnico. Reimaginando la libertad asintótica. Habiendo llegado hasta aquí, sin embargo, no deberíamos abandonar de manera tan fácil. Y en efecto, otra gran lección de la teoría central, la libertad asintótica, insinúa una solución. En el capítulo anterior vimos lo importante que era, para entender la fuerza fuerte, percibir que la magnitud de esa fuerza varía con la distancia, haciéndose más poderosa a largas distancias y menos poderosa a cortas distancias. Esa variabilidad nos permitió reconciliar el confinamiento de los quarks, que apunta a una fuerza poderosa que se opone a las separaciones grandes, con su independencia, que apunta a una fuerza lánguida cuando la separación es corta. La libertad asintótica mueve las cosas en la dirección correcta. Como la magnitud de la fuerza fuerte decrece a distancias cortas, la diferencia entre ella y las otras fuerzas se aminora. ¿Podrían llegar a ser todas iguales? Para pasar de la esperanza a la visión y luego de la visión al cálculo, será de ayuda a reimaginar la libertad asintótica, utilizando imágenes y conceptos de validez general, más allá de la fuerza fuerte e incluso más allá de la teoría central. Concedámonos unos ojos más ágiles y entendidos. La lámina XX muestra lo que veríamos mirando al espacio vacío si nuestros ojos pudieran resolver intervalos de tiempo tan pequeños como 10 a la menos 24 segundos y objetos o tamaños tan pequeños como 10 a la menos 14 centímetros. Lámina XX, una imagen magnificada del espacio vacío, vista con una excelente resolución espacial y temporal. Esta imagen, para ser más exactos, es una instantánea de una típica distribución de la densidad de energía que surge de las fluctuaciones en las fuerzas de los campos de gluones. Las fluctuaciones de este tipo burbujean de manera espontánea por todo el espacio, a través del tiempo, como consecuencia de la mecánica cuántica. A veces se las denomina partículas virtuales o también movimientos de punto cero. La actividad espontánea del fluido de gluones es responsable de la libertad asintótica, del confinamiento y de la mayor parte de nuestra masa, como hemos visto. Puesto que aparecen como componentes centrales en unos cálculos que se han confrontado con la realidad con gran precisión y de muchas formas, la existencia de estas fluctuaciones es tan cierta como lo pueda ser cualquier cosa en ciencia. En esta imagen calculada, las concentraciones de energía más intensas se indican con los colores más cálidos, rojo y amarillo brillante, mientras que a las regiones menos intensas se les asigna un amarillo menos intenso, verde y por último azul celeste. Las regiones en que la densidad de energía está por debajo de un umbral se dejan vacías de color, contra un fondo negro. La magnificación de esta imagen es de unas 10 a la 15 veces,
de modo que la región que representa es tan pequeña comparada con una persona como la persona lo es comparada con el universo visible. Las fluctuaciones se reciclan en unos 10 a la menos 24 segundos. Ese tiempo es mucho más pequeño comparado con un segundo que un segundo lo es comparado con el tiempo desde el Big Bang, puesto que la QCD, cromodinámica cuántica, se ha puesto a prueba con un rigor casi increíble. Resulta tan cierto como lo puede hacer algo en ciencia que esta imagen representa con precisión algo que ha ocurrido. Está ocurriendo y seguirá ocurriendo todo el tiempo en todas partes. Pero aún hay más. El campo gluónico no es el único fluido cuántico, ni mucho menos. Podemos calcular también que el fluido fotónico, es decir, electromagnético, fluctúa, como también lo hacen los fluidos de bosones débiles. Y así lo hacen también los fluidos asociados con la creación y destrucción de las partículas de sustancia, los quarks y los leptones. El fluido de electrones fluctúa, el fluido de quarks-up fluctúa, y así sucesivamente. Las consecuencias físicas de las fluctuaciones en estos otros fluidos tienden a ser menores que el efecto de las fluctuaciones en los fluidos de gluones, porque los gluones son numerosos, hay 8, e interactúan con vigor. Pero los principios generales de la teoría cuántica predicen fluctuaciones en todos los fluidos cuánticos, y hay evidencias aplastantes, obtenidas en mediciones de precisión, de que esas fluctuaciones ocurren. Para corregir nuestra visión, debemos tomarlas todas en cuenta. Así como el agua distorsiona la forma en que los peces ven el mundo, también el medio del espacio, en concreto, la actividad de los fluidos cuánticos que lo llenan, distorsiona nuestra percepción de las distancias más cortas. Para percibir los principios fundamentales subyacentes, tenemos que corregir esas distorsiones y esa es nuestra esperanza. Las diferentes fuerzas parecen desiguales en magnitud, pero tal vez, una vez que corrijamos nuestra visión, se revelen iguales. Un fallo por poco. He aquí lo que pasa cuando llevas a cabo ese programa. Figura 40. Fuerza de acoplamiento, mayor energía, menor distancia. Eléctrica, débil, fuerte. Correcciones para los fluidos conocidos. Figura 40. Una vez corregidos los efectos de los fluidos cuánticos conocidos, encontramos que la unificación es un fallo por poco. Como puedes ver, casi funciona. 3 líneas que representan las magnitudes de las distintas fuerzas casi se encuentran en un punto, pero no del todo. Y ahora veamos un poco de información adicional sobre la figura 40. Para el caso de que te gustara entenderla con detalle técnico, para hacer el resultado tan simple como fuera posible, 3 líneas rectas, he tenido que tomar 2 decisiones ligeramente peculiares, que se indican en los textos de los ejes. He hecho que la altura de los puntos represente las magnitudes inversas, de modo que, cuanto más poderosa la fuerza, más abajo aparece. Esa opción de apariencia perversa tiene también otra importante ventaja, que aparecerá en la figura 41. Fuerza de acoplamiento, mayor energía, menor distancia. 1 sobre G21, eléctrica. 1 sobre G22, débil. 1 sobre G23, fuerte. La gravedad encaja también. Figura 41. Tras añadir los efectos de los nuevos fluidos cuánticos que requiere la supersimetría, ocurre una unificación precisa. En la dirección horizontal he utilizado una escala logarítmica. De este modo, cada paso hacia la derecha encoge la distancia e incrementa la energía que necesitamos para sondear esa distancia. De este modo, cada paso hacia la derecha encoge la distancia e incrementa la energía que necesitamos para sondear esa distancia, en un factor 10. Así nuestro cálculo, pese a su modesta apariencia, nos lleva mucho más allá de donde los aceleradores actuales pueden. El grosor de las líneas indica sus incertidumbres experimentales y teóricas. Lo que esperábamos hallar era que las magnitudes de las distintas fuerzas básicas se hicieran iguales al medirse a cortas distancias o sondearse a altas energías. Tomamos los valores que hemos medido a las distancias o energías que permiten los más poderosos aceleradores disponibles. Y luego usamos teorías y cálculos para estimar lo que hallaríamos a distancias incluso más cortas o a más altas energías. En esta figura, los puntos de base, que representan mediciones, aparecen a la izquierda destacados por los circulitos grises. Las distancias más cortas, a las que accedemos mediante cálculos, se extienden hacia la derecha. Se ve que casi funciona. Las 3 líneas casi se encuentran en un punto, pero no del todo. En esta coyuntura, podemos buscar consuelo en las ideas de un famoso filósofo, Karl Popper,
Popper nos enseñó que el objetivo de la ciencia es generar teorías falsables o refutables. Y nosotros hemos generado una teoría que no solo es falsable, sino falsa. Misión cumplida. Pero pobre consuelo es ese. Hemos desarrollado una hermosa idea que parecía prometedora y casi funciona. La belleza es preciosa. No debemos abandonar tan pronto. Y ahora quisiera contarte la historia de cómo un par de amigos míos y yo descubrimos una posible solución. Pero antes tengo que presentarte a otro amigo, Susi.